El camión de mudanzas se detuvo frente a la imponente estructura de madera y piedra. Alex bajó del vehículo con las llaves tintineando con fuerza en su mano derecha. Esta propiedad era exactamente lo que necesitaba para alejarse del ruido asfixiante de la ciudad. El aire fresco de la montaña llenó sus pulmones mientras caminaba hacia el porche principal. La cerradura de la puerta principal giró con un chasquido metálico que rompió el silencio del valle. El interior de la casa olía a cera vieja, serrín y a años de abandono silencioso. Alex comenzó a recorrer las habitaciones del primer piso, revisando cada rincón con detalle. Los trabajadores empezaron a meter las cajas de cartón apilándolas con cuidado en el salón. Durante horas, el sonido de los pasos y el arrastre de muebles llenó la vivienda. Al caer la tarde, Alex se sentó sobre una caja para descansar un momento y beber agua. Fue entonces cuando notó que la temperatura en la planta baja era inusualmente estable. Con una linterna en la mano, decidió explorar la planta superior antes de que oscureciera del todo. Los escalones de madera crujían bajo su peso como si la casa estuviera quejándose. El pasillo de arriba era largo y terminaba en un ventanal que daba al jardín trasero. Alex contó las puertas, el baño principal, el dormitorio de invitados y su nueva habitación. Sin embargo, al llegar al final del pasillo, notó un espacio muerto entre dos paredes. Recordó el plano que le entregó el agente inmobiliario y no cuadraba con lo que veía. Movió un cuadro antiguo que colgaba de la pared para inspeccionar la superficie detrás. Debajo del papel tapiz desgarrado, apareció el contorno de un marco de madera. Era una puerta oculta perfectamente nivelada con el resto de la estructura. No había pomo ni manivela, solo una pequeña cerradura de hierro oxidado. Alex se preguntó por qué alguien querría esconder una habitación entera con tanto cuidado. Pasó sus dedos por las grietas de la madera y sintió una corriente de aire gélido. El aire que salía de allí olía a moho y a algo metálico, casi como sangre seca. De repente, un golpe seco sonó desde el otro lado de la madera. Se quedó paralizado, conteniendo el aliento para escuchar mejor. Convenciéndose de que era solo el asentamiento de la casa, Alex bajó a por sus herramientas. Regresó con un martillo y un destornillador plano para forzar la entrada. El primer intento de palanca solo logró astillar la madera vieja. La puerta parecía estar reforzada desde el interior, algo muy inusual para una habitación interna. Mientras trabajaba, las luces del pasillo parpadearon una sola vez. Un susurro inaudible pareció viajar a través de los conductos de ventilación. El silencio que siguió fue tan denso que Alex podía escuchar los latidos de su propio corazón. Encontró una pequeña caja de madera olvidada en el suelo, cerca de la puerta misteriosa. Dentro de la caja había una llave de plata con una forma extrañamente alargada. Con manos temblorosas insertó la llave en la cerradura de la puerta oculta. La llave giró con una suavidad antinatural, como si estuviera lubricada con aceite fresco. Un sonido de cadenas deslizándose resonó desde el interior de la pared. La puerta se entreabrió apenas unos milímetros, dejando escapar un hedor a humedad insoportable. Justo cuando Alex iba a empujarla, una mano pálida y delgada se asomó por la rendija. El corazón de Alex se detuvo mientras veía cómo los dedos se cerraban sobre el marco. Un grito ahogado quedó atrapado en su garganta al sentir que el suelo vibraba. La puerta comenzó a abrirse lentamente por sí sola, revelando una oscuridad absoluta. Desde el fondo de esa oscuridad, algo empezó a arrastrarse hacia la luz. Alex retrocedió hasta chocar con la pared opuesta, incapaz de apartar la mirada. Sus manos temblaban descontroladamente mientras intentaba recuperar el aliento tras el impacto contra el frío pasillo. El silencio que siguió al crujido de la madera se volvió tan denso que casi se podía palpar en el aire. Elena apareció al final del pasillo sosteniendo una pequeña linterna que iluminaba intermitentemente el suelo. Ella miró a Alex con fijeza,
notando de inmediato la palidez extrema que cubría por completo su rostro. Un murmullo casi imperceptible pareció viajar a través de las rendijas de la misteriosa puerta cerrada. Ambos guardaron un silencio absoluto durante varios minutos, esperando que el fenómeno volviera a manifestarse de alguna forma. Decidieron regresar a la habitación principal caminando de espaldas para no perder de vista la entrada clausurada. Las sábanas de la cama se sentían inusualmente frías e incómodas mientras intentaban conciliar un sueño imposible. Justo a las 3 de la madrugada, un sonido seco resonó directamente debajo de sus almohadas. El crujido rítmico asemejaba el arrastre lento de algo sumamente pesado por todo el piso inferior. Alex se incorporó violentamente sobre el colchón, con el corazón latiendo con una fuerza ensordecedora. Elena se cubrió el rostro con las manos para ahogar un gemido de puro terror involuntario. Las sombras proyectadas por las ramas de los árboles exteriores parecían cobrar vida en las paredes. Cada crujido de la vieja estructura de la casa era interpretado ahora como una intrusión inminente. El eco de unos pasos descalzos comenzó a subir lentamente por los escalones principales. La cadencia del caminado era irregular, deteniéndose por completo en cada tercer peldaño. La pantalla parpadeó abruptamente antes de apagarse por completo, mostrando un error de batería inexistente. Elena se aferró fuertemente al brazo de su pareja, hundiéndole las uñas inconscientemente por los nervios. El sonido de un rasguño metálico contra la pared del pasillo central rompió la quietud. Cansado del tormento psicológico, Alex apartó las cobijas decidido a enfrentar el origen de los ruidos. Sus pies descalzos entraron en contacto con el suelo frío, enviando un escalofrío por su columna. Elena le imploró con la mirada que no la dejara sola en la inmensidad de la cama. Él avanzó milímetro a milímetro hacia el umbral de la puerta, conteniendo la respiración por completo. Una ráfaga de aire helado sopló de repente desde el interior del pasillo, sin explicación aparente. Todas las ventanas de la planta alta se encontraban perfectamente cerradas y aseguradas desde la tarde. El ambiente se impregnó de un olor penetrante a madera vieja y humedad estancada. Desde la oscuridad de la cocina abajo, se escuchó el estruendo sónico de un plato rompiéndose. Elena soltó un grito ahogado y se encogió en posición fetal sobre el colchón. Forzando su propia valentía, Alex encendió el interruptor general de la luz del corredor. La bombilla parpadeó 3 veces antes de estallar violentamente en una lluvia de chispas. La oscuridad regresó instantáneamente con una fuerza aún más opresiva y hostil que antes. La paranoia comenzó a distorsionar su percepción, haciéndole ver siluetas humanas en cada rincón. Un crujido idéntico al de unos dedos rascando la madera se originó en la habitación libre. Esta vez, el sonido no provenía de fuera, sino directamente detrás del pomo de metal. Alex retrocedió trastabillando hasta regresar apresuradamente al interior de su propio cuarto. Cerró la puerta de golpe y pasó el pestillo de seguridad con manos torpes y sudorosas. Elena lloraba en silencio, abrazada a sus rodillas en medio de la total oscuridad. Sentían que las paredes mismas de la propiedad se encogían para asfixiarlos lentamente. Ninguno de los dos se atrevió a pronunciar una sola palabra durante el resto de la noche. Al amanecer, el silencio matutino trajo un alivio temporal, pero sumamente engañoso para ambos. Alex abrió la puerta de la alcoba encontrando el pasillo completamente desierto y en calma. Sin embargo, grabadas en la pintura de la habitación maldita, había 3 profundas marcas verticales. Las marcas parecían haber sido hechas por garras increíblemente fuertes desde el interior hacia afuera. Elena se acercó por detrás contemplando el daño con una expresión de horror absoluto. Convencidos de que la situación era insostenible, comprendieron que la única opción era abrir la puerta a toda costa. Alex tomó una palanca de hierro macizo, dispuesto a romper el cerrojo que los atormentaba. Elena dio 2 pasos atrás, sosteniendo su respiración mientras el metal crujía fuertemente. Justo cuando la madera comenzó a ceder con un quejido agudo,
la palanca se atascó por completo. Desde el otro lado de la madera rota, un suspiro helado e inhumano sopló directamente contra su rostro. El aire helado se congeló en sus pulmones, mientras el eco de ese suspiro inhumano aún vibraba en la madera. Carlos retrocedió un paso completo, sintiendo el sudor frío empapar la parte posterior de su cuello. Su respiración entrecortada era el único sonido que rompía el pesado silencio de la madrugada en la vieja casa. Miró fijamente la cerradura oxidada, debatiéndose internamente entre huir o terminar con la tortura de la incertidumbre. Los días previos, llenos de ruidos inexplicables y pasos nocturnos, cruzaron por su mente como un torbellino desgarrador. Con las manos temblorosas pero firmes, extendió los dedos hacia el pomo de metal dorado que parecía congelado. El contacto del metal frío contra su piel le produjo un escalofrío que recorrió toda su columna vertebral. Abajo, en el salón, el viejo reloj de péndulo comenzó a marcar las 3 de la mañana con lentitud. Cada campanada resonaba en las paredes huecas como un recordatorio de que estaba completamente solo en la oscuridad. Aplicó una presión inicial sobre el pomo, escuchando el crujido metálico de los viejos engranajes internos. Sorprendentemente, el mecanismo se dio con un chasquido seco que resonó con fuerza en todo el pasillo. La puerta se abrió apenas unos milímetros, revelando una línea de oscuridad absoluta del otro lado. Un olor antiguo, mezcla de humedad estancada y polvo acumulado por décadas, golpeó su rostro de inmediato. No era solo el olor, sino una densidad casi física en el aire, lo que dificultaba la respiración. Empujó la madera lentamente, permitiendo que las viejas bisagras emitieran un lamento agudo e interminable. La luz de su linterna comenzó a explorar el espacio, barriendo las paredes cubiertas por un papel tapiz descolorido. En el centro del cuarto descascarado, una única silla de madera permanecía orientada exactamente hacia la ventana. Carlos dio el primer paso hacia el interior, escuchando cómo la madera crujía bajo el peso de su bota. La temperatura descendió bruscamente, obligándolo a cerrar los puños dentro de sus bolsillos. Dirigió la linterna hacia el techo, donde las telarañas colgaban como jirones de un velo antiguo. En una de las esquinas más oscuras, divisó lo que parecía ser un espejo de cuerpo entero cubierto por una sábana gris. La silueta oculta del espejo generaba una incómoda sensación de distorsión en la perspectiva del espacio. Un leve crujido detrás de él lo hizo girar bruscamente, pero la puerta seguía inmóvil en su posición. El ambiente del lugar transmitía una profunda tristeza, como si las paredes hubieran absorbido años de dolor absoluto. Se acercó lentamente a la ventana, observando que los cristales estaban completamente sellados con pintura negra desde el interior. Aquel detalle indicaba que quienquiera que hubiera estado aquí dentro deseaba un aislamiento total del mundo exterior. De repente, la linterna comenzó a parpadear, reduciendo la intensidad de su haz de luz blanca a intervalos regulares. El pánico amenazó con desbordarse mientras el cono de luz moría lentamente, dejándolo casi desamparado. En uno de los destellos moribundos, vio una pequeña caja de madera sobre el suelo, oculta bajo la silla. Olvidando por un momento el frío, Carlos se arrodilló sobre las maderas crujientes para alcanzar el objeto. Sus dedos rozaron la superficie tallada de la caja, sintiendo una extraña vibración estática que erizó sus vellos. Sacó el objeto con cuidado, notando que el polvo sobre el cofre parecía formar un patrón deliberado. La cerradura de la caja no requería llave, sino un intrincado mecanismo de combinación numérico de 3 discos. Mientras examinaba los diales, el sonido sutil de un susurro lejano pareció deslizarse por los rincones del techo. No eran palabras claras, sino una letanía distorsionada que subía y bajaba de intensidad rítmicamente. Impulsado por una mezcla de pánico y curiosidad insana, giró los discos al azar buscando abrirlos rápido. Un fuerte chasquido interno indicó que la combinación correcta se había alineado casi por accidente. La tapa se levantó sola un par de centímetros, liberando un olor a azufre y cera quemada muy penetrante.
Carlos contuvo el aliento mientras abría por completo el misterioso cofre para revelar su perturbador contenido. En el fondo forrado de terciopelo podrido descansaba una antigua fotografía en blanco y negro arrugada. La imagen mostraba la misma habitación donde se encontraba, pero con una familia cuyos rostros habían sido borrados con raspaduras de navaja. El pánico absoluto lo invadió cuando notó que una cuarta figura al fondo de la foto sostenía la misma linterna que él tenía en la mano. Detrás de él, el pesado espejo cubierto comenzó a vibrar contra la pared con un repiqueteo metálico constante. La sábana gris que ocultaba el cristal empezó a deslizarse lentamente hacia el suelo, como si alguien la jalara desde abajo. Carlos se puso de pie de un salto, dejando caer la caja mientras retrocedía de espaldas hacia la salida. La tela cayó por completo, revelando la superficie del espejo empañada por una densa capa de vapor frío. Justo en el centro del cristal empañado, dos líneas invisibles comenzaron a trazarse desde adentro, formando palabras desesperadas. El mensaje se formó con rapidez frente a sus ojos desorbitados. No mires atrás. Antes de que pudiera procesar la advertencia, la puerta de la habitación se cerró de golpe con un estruendo violento, atrapándolo por completo en la penumbra absoluta mientras una mano helada se posaba firmemente sobre su hombro. La oscuridad absoluta de la habitación sellada pareció devorar instantáneamente el aire de sus pulmones. Un frío paralizante se extendió desde el punto de contacto en su hombro hasta la punta de sus dedos. Con un movimiento violento del cuerpo, él se desmarcó de la presión invisible y retrocedió tambaleándose. Sus manos rasparon frenéticamente la superficie rugosa de la madera buscando desesperadamente la cerradura. El pomo de metal finalmente giró con un chirrido agudo, permitiéndole empujar la estructura hacia el pasillo. Cayó de rodillas sobre la alfombra gastada del pasillo, respirando el aire fresco de la casa con desesperación. Un silencio sepulcral volvió a reinar en la planta alta, interrumpiendo cualquier rastro de la fuerza anterior. Cuando miró hacia atrás, el interior de la misteriosa habitación libre lucía completamente pacífico y vacío. Decidió no volver a cerrar esa puerta, temiendo que el confinamiento despertara algo aún peor. Durante los días siguientes, la atmósfera de la propiedad se volvió notablemente más densa y opresiva. Una extraña sensación de ser observado constantemente comenzó a distorsionar sus momentos de descanso. Mientras preparaba la cena en la cocina, percibió un parpadeo inusual en la iluminación superior. Justo en el borde de su campo visual, una silueta alargada pareció cruzar el umbral del comedor. Al girar la cabeza por completo para mirar de frente, la anomalía simplemente se había desvanecido. Él frotó sus ojos cansados, atribuyendo el avistamiento al severo agotamiento mental que padecía. Sin embargo, esa misma noche los fenómenos ópticos comenzaron a manifestarse con mayor frecuencia. Cada vez que caminaba frente a un espejo, sentía que algo se movía justo detrás de su reflejo. Eran sombras incorpóreas, manchas negras que se estiraban por las paredes antes de desaparecer por completo. Notó que estas entidades nunca se dejaban ver cuando las miraba directamente con fijeza. Solo habitaban en la periferia de su visión, jugando de manera perversa con su cordura. La presencia se volvió tan constante que él comenzó a evitar mirar las esquinas de los techos. En una ocasión, una mancha oscura descendió rápidamente por la pared junto a la escalera. El impacto visual lo obligó a detenerse en seco, aferrándose al pasamanos con fuerza desmedida. Un susurro inaudible pareció brotar del suelo de madera, erizando cada vello de su piel. Él encendió todas las lámparas disponibles en la planta baja para erradicar cualquier rincón oscuro. A pesar del brillo artificial, las siluetas parecían deformar la luz misma a su alrededor. La casa ya no se sentía como un hogar, sino como un organismo hostil que lo vigilaba. Intentó pasar más tiempo fuera de la propiedad, buscando refugio en la rutina del trabajo. Pero incluso en las calles transitadas, el reojo de su ojo seguía captando movimientos extraños. La anomalía se había arraigado en su propia mente, persiguiéndolo más allá de las paredes físicas. Al regresar cada tarde,
El umbral de la entrada principal le provocaba un intenso terror visceral. El vestíbulo siempre lo recibía con una corriente de aire helado que carecía de explicación lógica. Los avistamientos sutiles comenzaron a agruparse gradualmente cerca de la escalera hacia el piso superior. Las sombras parecían brotar directamente de la habitación libre que continuaba abierta de par en par. Pasó horas enteras revisando foros en Internet, buscando testimonios de personas con experiencias similares. Cada artículo que leía mencionaba que las sombras periféricas eran solo el preludio de algo peor. La falta crónica de sueño empezó a desdibujar la delgada línea entre la realidad y la alucinación. Una tarde, creyó ver un rostro pálido reflejado en la ventana de la cocina durante un segundo. Rompió un vaso de cristal al retroceder asustado, cuyos pedazos se esparcieron con un estruendo metálico. Limpió los fragmentos con manos temblorosas, sintiendo que el peligro se aproximaba irremediablemente. Decidió colocar cámaras de seguridad baratas en los puntos críticos para registrar la actividad oculta. Pasar la noche monitoreando las pantallas se convirtió en su nueva y destructiva obsesión diaria. Los videos estáticos solo mostraban pasillos vacíos, pero el contador de movimiento se activaba constantemente. Algo invisible para los lentes convencionales cruzaba los sensores digitales en plena madrugada. La paranoia alcanzó su punto álgido cuando todas las pantallas parpadearon al unísono hacia las 3 de la mañana. Un frío ártico inundó repentinamente sus sábanas, obligándolo a encender la linterna de su teléfono celular. La luz reveló que la puerta de su propio dormitorio se estaba abriendo milímetro a milímetro de forma autónoma. En el espacio abierto, una masa de oscuridad sólida, mucho más negra que la noche, comenzó a tomar forma humana. La silueta dio un paso firme hacia el interior del cuarto, distorsionando la realidad a su paso. Justo cuando él se disponía a gritar, la linterna se apagó por completo y el sonido nítido de una respiración ajena resonó directamente contra su oído desnudo. La oscuridad absoluta se tragó la habitación mientras el eco de aquella respiración helada paralizaba cada uno de sus músculos. Con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, él retrocedió a tientas de espaldas hasta tropezar violentamente con el marco de la puerta. Sus dedos temblorosos presionaron repetidamente el botón de la linterna vieja en un intento desesperado por recuperar la luz. Un destello intermitente y amarillento brotó finalmente del foco, revelando que el pasillo se encontraba completamente vacío. A la mañana siguiente, la luz pálida del amanecer entró por la ventana revelando los rostros demacrados de la joven pareja. El silencio entre ellos se volvió denso y pesado, quebrado únicamente por el tintineo nervioso de una cuchara contra la taza de café. Ella miraba fijamente hacia el pasillo del segundo piso, convencida de que algo los observaba desde la rendija de la habitación libre. Los días comenzaron a difuminarse en una niebla gris de insomnio crónico y conversaciones interrumpidas por el miedo. Cada crujido de la estructura de madera de la casa hacía que ambos saltaran de sus asientos con los nervios de punta. El apetito desapareció casi por completo, dejando los platos intactos sobre la mesa mientras el aire de la casa se volvía extrañamente gélido. Ella pasaba horas frente al espejo del baño, observando cómo el estrés transformaba sus facciones en una máscara de fatiga. Detrás de su reflejo, por una fracción de segundo, creyó ver la silueta distorsionada de alguien parado en la bañera. Al girarse rápidamente con el corazón en un puño, descubrió que detrás de ella solo colgaba la cortina de baño completamente inmóvil. Él intentaba concentrarse en su computadora portátil para trabajar, pero las palabras en la pantalla se mezclaban sin sentido alguno. De repente, un murmullo indescifrable comenzó a brotar de los altavoces apagados del equipo informático. El sonido parecía una voz humana distorsionada, repitiendo una y otra vez el mismo patrón de sílabas sibilantes. Frustrado y asustado, él arrancó el cable de alimentación de la pared, sumergiendo la habitación en un silencio sepulcral instantáneo. Cuando llegó la noche nuevamente, la pareja se acostó junta buscando consuelo mutuo en medio de la creciente locura. El cansancio físico los venció finalmente,
pero el descanso pacífico les fue negado de inmediato por el mundo de los sueños. Él se encontró caminando en una versión distorsionada y laberíntica de su propia casa, donde los pasillos no tenían fin. Las paredes de la pesadilla goteaban un líquido oscuro y viscoso que olía a tierra húmeda y decadencia antigua. Al llegar al final del corredor onírico, la puerta de la habitación libre se abrió sola con un crujido ensordecedor. Dentro de la habitación, una figura esquelética y alargada lo esperaba de pie con los brazos extendidos hacia él. Él despertó de golpe con un grito ahogado en la garganta, bañado en un sudor frío y con la respiración entrecortada. Al mirar a su lado, descubrió con horror que su pareja no estaba en la cama y que las sábanas de su lado estaban frías. Un leve sonido de pasos rítmicos llamó su atención desde el pasillo exterior de la planta superior. Caminando descalzo sobre la madera fría, avanzó con cautela hacia la fuente de aquellos ruidos nocturnos. Encontró a ella parada frente a la puerta cerrada de la habitación misteriosa, inmóvil como una estatua de sal. Ella parecía estar sonámbula, con los ojos abiertos, pero fijos en la madera desgastada de la entrada. Sus manos rascaban suavemente los paneles de madera, dejando marcas tenues con las uñas en la superficie barnizada. Él la tomó suavemente por los hombros para alejarla de allí, llamándola por su nombre en un susurro tembloroso. Al reaccionar, ella soltó un grito de pánico absoluto, como si no reconociera el rostro de su propio compañero. Tras unos segundos de confusión angustiante, ella rompió a llorar incontrolablemente mientras se desplomaba en el suelo del pasillo. Ella confesó entre sollozos que en sus sueños una voz le ordenaba abrir la puerta para dejar entrar al verdadero dueño. La paranoia se apoderó por completo de la mente de ambos, desconfiando incluso de sus propios sentidos y recuerdos. Los objetos cotidianos de la casa comenzaron a cambiar de lugar sutilmente cuando nadie los estaba mirando directamente. Un olor penetrante a humedad y azufre comenzó a filtrarse de manera constante a través de las rejillas de ventilación. Sin fuerzas para luchar ni lugar a donde ir, el desgaste psicológico los dejó al borde del colapso mental absoluto. La delgada línea entre la vigilia y la pesadilla pareció romperse definitivamente cuando el reloj de la sala marcó las 3 de la mañana. En ese instante preciso, todas las bombillas de la casa estallaron en sincronía y el cerrojo de la misteriosa habitación libre giró lentamente por sí solo desde el interior. La oscuridad absoluta se tragó cada rincón del pasillo tras el estallido repentino de las bombillas. El sonido del cerrojo girando desde el interior de la habitación vacía resonó como un trueno en el silencio sepulcral. Mis manos temblaban violentamente mientras intentaba encender la linterna de mi teléfono móvil. Decidimos que no podíamos pasar una noche más sin entender qué maldición habitaba entre estos muros. A la mañana siguiente, el sol pálido de invierno no logró disipar la sensación de malestar en nuestros pechos. Nos dirigimos al archivo municipal del pueblo con la esperanza de encontrar algún registro sobre la propiedad. El recepcionista nos miró con una mezcla de lástima y sospecha cuando mencionamos la dirección de la calle Roble. Nos entregó una caja polvorienta llena de carpetas amarillentas y fotografías descoloridas por el tiempo. El primer documento que encontramos era un recorte de periódico de hace 40 años. La noticia hablaba de una familia que desapareció sin dejar rastro un frío diciembre de 1984. Lo más extraño era que la habitación cerrada nunca figuró en los planos originales de la construcción. Según los planos, el espacio detrás de esa puerta simplemente no debería existir. Encontré el nombre del anterior propietario, un hombre llamado Elias Thorne, que se decía practicaba el ocultismo. Los vecinos de aquella época informaban de ruidos metálicos y cánticos que emanaban del sótano. Una fotografía policial mostraba el interior de la casa tras la desaparición, con símbolos extraños pintados en las paredes. Los símbolos se parecían exactamente a las marcas que habíamos notado bajo el papel tapiz del pasillo. El informe forense mencionaba un olor a azufre persistente que los oficiales no pudieron explicar. Al profundizar en las carpetas, encontramos el diario personal de la hija menor de los Thorne. En la última página,
la niña escribió que el hombre de las sombras finalmente le había permitido entrar en la habitación. No había más entradas después de esa fecha, solo una mancha de tinta negra que cubría el resto del papel. El aire en el archivo comenzó a sentirse pesado y gélido, recordándonos el ambiente de nuestra propia casa. Sentí que alguien nos observaba desde los pasillos oscuros entre las estanterías metálicas. Un libro cayó de una estantería cercana sin que nadie lo tocara, golpeando el suelo con un estruendo seco. Decidimos recoger nuestras cosas y salir de allí lo antes posible. Mientras conducíamos de vuelta, el cielo se oscureció con nubes de tormenta que prometían una noche violenta. El silencio en el coche era interrumpido solo por el ritmo frenético de los limpiaparabrisas. Cada vez que parpadeaba, veía la cara de la niña Thorne en la oscuridad de la carretera. Al llegar a casa, la puerta principal estaba abierta de par en par a pesar de haberla cerrado con llave. Un rastro de barro fresco subía por las escaleras hacia el segundo piso. Subimos con cautela, siguiendo las huellas que terminaban justo frente a la habitación cerrada. El olor a madera podrida y ozono era más fuerte que nunca. Escuchamos un susurro proveniente de detrás de la madera, una voz de niña llamando a su madre. Sabíamos que no había nadie más en la casa, pero la voz era tan clara como la nuestra. De repente, un golpe violento desde el interior hizo que la puerta se sacudiera en sus bisagras. Busqué en mi mochila el diario que había tomado prestado del archivo. Encontré una foto suelta que se había deslizado entre las páginas traseras. La foto mostraba a Elias Thorne construyendo la habitación, pero en el fondo se veía una entidad alta y sin rostro. Comprendí que la habitación no era una estancia, sino una jaula para algo que no pertenecía a este mundo. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear rítmicamente, como si intentaran comunicarse. Justo cuando iba a gritar, la mano de mi pareja se volvió fría como el hielo y su voz cambió por completo al decir, ¡ya están aquí! Me quedé paralizado mientras el aire en la habitación se volvía tan denso que casi no podía respirar. La mirada de mi pareja estaba vacía, como si algo más estuviera observando a través de sus pupilas. Un trueno ensordecedor sacudió los cimientos de la casa justo en ese instante de silencio sepulcral. La luz de la habitación parpadeó violentamente antes de apagarse por completo, dejándonos en penumbra. Escuché un crujido metálico proveniente del pasillo, como si las tuberías estuvieran a punto de estallar. Intenté soltar su mano, pero sus dedos se cerraron sobre mi muñeca con una fuerza sobrehumana. El viento aullaba afuera, golpeando las ventanas como si cientos de manos intentaran entrar a la fuerza. De repente, los cuadros en las paredes comenzaron a girar lentamente hasta quedar completamente invertidos. Un rastro de agua negra empezó a filtrarse por debajo de la puerta de la habitación libre. Las sombras en las esquinas del techo cobraron vida propia, estirándose hacia nosotros como zarcillos. Grité su nombre con todas mis fuerzas, pero ella no emitió ningún sonido ni reacción. La temperatura bajó tanto que mi aliento se convirtió en una densa niebla blanca frente a mis ojos. El armario se abrió de golpe, revelando que toda la ropa interior estaba manchada de un lodo oscuro. Un susurro múltiple empezó a llenar el espacio, repitiendo palabras en un idioma que no podía comprender. Los cristales de las ventanas estallaron hacia adentro, esparciendo fragmentos brillantes por toda la alfombra. Ella finalmente habló, pero su voz no era humana, era un coro de lamentos agonizantes. Vi cómo sus pies se elevaban unos centímetros por encima del suelo mientras el aire se volvía gélido. Traté de arrastrarla hacia la salida, pero una fuerza invisible me empujó violentamente contra la pared. El impacto me dejó sin aire y pude sentir el sabor metálico de la sangre en mi boca. La puerta de la habitación libre se abrió de par en par con un chirrido que helaba la sangre. Desde la oscuridad de ese cuarto, una mano larga y cenicienta emergió para sujetar el marco de la puerta. Mi pareja comenzó a girar su cabeza lentamente, con movimientos mecánicos y antinaturales.
Las bombillas de toda la casa estallaron simultáneamente, llenando el aire con el olor a ozono quemado. En el absoluto silencio que siguió, solo se escuchaba el goteo constante del líquido negro en el pasillo. Los muebles comenzaron a levitar, flotando en el aire como si la gravedad hubiera dejado de existir. Una presencia pesada se posó sobre mis hombros, obligándome a arrodillarme sobre el suelo frío. Vi cómo las paredes empezaban a sangrar una sustancia viscosa que cubría el papel tapiz. El televisor de la sala se encendió solo, emitiendo una estática blanca que iluminó la casa de forma espectral. En medio de la estática, pude distinguir las caras de los anteriores residentes gritando en silencio. Mi pareja extendió su brazo hacia la habitación libre, señalando la oscuridad con un dedo tembloroso. Un dolor agudo atravesó mi cabeza mientras los espejos de la habitación se agrietaban en 1000 pedazos. Una figura alta y sin rostro emergió lentamente del umbral de la habitación cerrada. Sus extremidades eran desproporcionadamente largas y se movían como si estuvieran rotas. Intenté arrastrarme por el suelo, buscando cualquier objeto para defenderme. La figura soltó un alarido gutural que hizo vibrar hasta mis propios dientes. Las puertas empezaron a abrirse y cerrarse con una violencia frenética, golpeando los marcos sin cesar. El suelo comenzó a inclinarse como si la casa estuviera hundiéndose en un abismo sin fondo. Mi pareja cayó al suelo de repente, soltando un grito de agonía mientras su piel se volvía grisácea. La entidad se deslizó por la pared, ignorando la gravedad mientras se acercaba a nosotros. Agarré las llaves del coche del suelo, sabiendo que este era nuestro último momento para escapar. La casa entera dio un crujido final y una de las vigas del techo se partió justo encima de nosotros. La lluvia entraba a raudales por las ventanas rotas, mezclándose con la estática y el miedo. Vi cómo la puerta principal se bloqueaba con una masa de sombras impenetrable. De repente, un silencio absoluto volvió a reinar, pero era la calma antes de la destrucción total. Justo cuando pensaba que podíamos movernos, la entidad aterrizó pesadamente entre nosotros y extendió sus manos hacia nuestros cuellos. La presión helada de aquellas manos oscuras se cerró con fuerza implacable alrededor de nuestras gargantas, cortando por completo nuestro aire. Mis dedos lucharon frenéticamente contra el vacío intangible de la criatura, mientras mis pulmones suplicaban desesperadamente por oxígeno. A mi lado, vi cómo los ojos de mi pareja comenzaban a perder el brillo de la conciencia bajo la opresión de la sombra. Un estallido puro de adrenalina y pura supervivencia me obligó a lanzar una patada salvaje hacia el centro de la masa oscura. El impacto rompió momentáneamente la cohesión de la entidad, haciéndola retroceder un paso en la penumbra del pasillo. Aprovechando ese único segundo de debilidad, jalé el brazo de mi compañera con todas las fuerzas que me quedaban. Nos pusimos de pie a tropezones, ignorando el dolor agudo que quemaba en nuestros pechos magullados. Detrás de nosotros, un rugido sordo e inhumano hizo vibrar los cimientos mismos de la vieja estructura. Corrimos hacia las escaleras principales mientras los cuadros de las paredes caían y se estrellaban a nuestro paso. El aire de la casa se volvió denso y helado, dificultando cada una de nuestras desesperadas zancadas. Bajamos los escalones de 3 en 3, resbalando peligrosamente sobre la madera vieja y crujiente. Una ráfaga de viento violento surgió de la nada, apagando las pocas luces que aún parpadeaban en la planta baja. Guiados únicamente por los relámpagos exteriores, avanzamos a ciegas hacia la puerta principal de la vivienda. Justo cuando alcancé la pesada cerradura de metal, los cerrojos se deslizaron por sí solos con un chasquido rotundo. Grité con furia mientras golpeaba y giraba la manija, pero el mecanismo parecía soldado por una fuerza invisible. Detrás de nosotros, el suelo del vestíbulo comenzó a crujir rítmicamente como si pesados pasos se acercaran. Miré a mi alrededor, buscando una salida alternativa, y fijé mis ojos en la gran ventana de la sala. Agarré una pesada silla de madera que estaba cerca y la levanté con todas las fuerzas de mi cuerpo. Lancé el mueble con un grito salvaje directamente contra el vidrio reforzado de la ventana. El cristal
estalló en 1000 pedazos relucientes que llovieron sobre el porche delantero envuelto en tormenta. Sin dudar un solo milisegundo, empujé a mi pareja a través del marco roto, protegiendo su cabeza de los bordes filosos. Sentí un corte agudo en mi propio antebrazo mientras saltaba torpemente hacia el suelo empapado del exterior. La lluvia torrencial nos golpeó el rostro con violencia, pero nunca antes el aire frío se había sentido tan glorioso. Al voltear la vista hacia la estructura maldita, pudimos ver una silueta inmensa observándonos desde la ventana rota. Nos levantamos a toda prisa y corrimos por el camino de entrada, resbalando en el lodo espeso. Llegamos finalmente a nuestro viejo automóvil estacionado junto a la verja exterior de la propiedad. Mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves directamente en un charco oscuro de agua turbia. Con un quejido ahogado, me arrodillé para recoger el metal frío antes de meterlo finalmente en la cerradura. Abrí las puertas de par en par y nos arrojamos al interior del vehículo, cerrando de golpe contra la tempestad. Introduje la llave en el encendido y giré con desesperación, rezando para que el viejo motor respondiera. El motor tosió ruidosamente 1, 2 veces, amenazando con dejarnos varados en medio de aquella pesadilla. En el tercer intento, el motor rugió con fuerza y los faros delanteros se encendieron de golpe. Pisé el acelerador a fondo, haciendo que las llantas patinaran salvajemente sobre el barro antes de morder el asfalto. Dejamos atrás la silueta imponente de la casa, perdiéndose rápidamente entre la densa cortina de agua y niebla. Manejé durante horas en absoluto silencio, alejándonos tanto como el combustible nos lo permitía. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, nos detuvimos en un pequeño parador al costado de la carretera. Sabíamos con absoluta certeza que jamás regresaríamos a ese lugar, ni siquiera para recuperar nuestras pertenencias. La investigación posterior reveló que la misteriosa habitación libre nunca figuró en los planos originales de la construcción. Ningún documento oficial pudo explicar jamás quién o qué construyó ese espacio cerrado, ni qué horrores se pretendían ocultar allí. El misterio de la habitación libre permanecerá sepultado para siempre en los rincones más oscuros de aquella casa abandonada. Al final, logramos recuperar nuestra paz y seguir adelante, sabiendo que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas por toda la eternidad.